yo puse medicamentos biológicos porque la situación es más amplia, digamos. Los biológicos incluyen la necesidad tecnológicos. Durante una época bastante grande, los biológicos existieron desde hace mucho tiempo, antes de que hubiera una inmersión de la biotecnología en la industria farmacéutica. Por eso me gusta hacer este correlato entre sería una aspirina, por ejemplo, enalapril, y un medicamento biológico, ¿sí? Químicamente es bastante diferente. Imagínense, este es el ibuprofeno, y todo esto es un biotecnológico, un anticuerpo monoclonal, ¿sí? ¿Por qué traemos eso? Porque para que les pueda servir a ustedes, a nosotros como pacientes o usuarios, esta información. ¿Qué impacta en la manera de evaluar ese fármaco, ¿sí? Y el aspecto de seguridad, ¿sí? No es lo mismo probablemente una molécula así chiquita que una proteína de este tamaño, ¿sí? Y, bueno, en mi área, que es también evaluar los aspectos de garantizar la seguridad y la eficacia y la calidad de ese producto. Por parte. Y yo habitualmente traigo esta historia, demostrando que los biológicos en realidad no fueron viejos. La primera ley del mundo de control de calidad de productos biológicos ocurrió en 1902 y fue consecuencia de la epidemia de difteria. En Estados Unidos estimularon al famoso gin, tomaron el suero del gin, y ese suero curó a muchos chicos y evitó que se murieran de difteria, ¿sí? Bueno, se tomó como cualquier medicamento de síntesis que había en el momento, fue eficaz, resolvió la situación de muchos chicos, pero se dieron cuenta que tenía algún problema de seguridad, a tal punto que muchos chicos se enfermaron de tétano. Y ahí surgió el cambio de, bueno, aquellos farmacéuticos o el área que se dedicaba al control de medicamentos, de historia química, no podía tener la misma formación. Un producto biológico tiene una complejidad totalmente distinta que una droga de síntesis, que un ibuprofeno, que un enalapril, ¿sí? Y a tal punto que se creó un área en Estados Unidos, en la FDA de Estados Unidos, dedicada exclusivamente a biológicos. O sea, ya nos dividimos los que trabajan en las drogas de síntesis y los que trabajamos de alguna manera en transformación. Y, bueno, así como presentó el doctor, obviamente muchos años después empiezan a aparecer muchas normativas, ¿sí? En diferentes países, nacionales e internacionales. En todos los países, bueno, traje la nuestra, la del ANMAT. Fíjense que la primera que apareció es en el 2011, luego de algunas particularidades. Es importante los años, porque el año marca cómo se empezó a mirar, digamos, el biológico, la evolución del biológico. Bueno, acá les traje solamente algunos ejemplos. Y el concepto de biosimilar, que ya lo comentaron, y fíjense que no es igual, el término es similar. Dos productos biológicos fabricados por dos laboratorios distintos no son iguales, ¿sí? Y si el laboratorio cambiara algo en el proceso de producción, tendría que corroborar si ese producto final es igual al que le habían probado originalmente. Por eso el término biosimilar representa que no son exactamente iguales, ¿sí? Y no son exactamente iguales porque depende quién me fabrica esa proteína, ¿sí? Si me la fabrica una bacteria, no es lo mismo que me la fabrica una vaca y, no sé, la leche de la vaca y libera insulina para después aislarla y usarla en pacientes diabéticos. Eso es igual, por ahí la insulina final es bastante parecida, pero las cosas que van a acompañar esa proteína van a ser distintas si se la fabrican en una bacteria, supongamos, pero en un lugar donde crecen bacterias o en la
leche de la vaca, ¿sí? Por eso se acuñó ese término similaridad, que habla de la no igualdad. Y acá tienen unos ejemplos, de bacterias hasta animales transgénicos dedicados a producir medicamentos. Bueno, y acá la misma me presentó el primero que marcó algunas pautas. A ver, ¿cuál fue el cambio importante? En la llegada de la industria biotecnológica, la posibilidad de obtener productos biológicos o biotecnológicos, proteínas biotecnológicamente, facilitó la posibilidad de obtener más variedad de productos biológicos, más variedad de medicamentos para la cura de patologías que no tenían alternativas terapéuticas o que las tenían y no eran exitosas, ¿sí? El término biosimilar se acudió en el 2006 y el primero que había la biosimilar normativamente, ¿no? Fue EMA, la Autoridad Sanitaria de Europa. Y marcó, bueno, esto es un poquito después, pero en realidad fueron los primeros que hablaron de este concepto de biosimilar. ¿Sí? A ver, lo fabrica otros, como autoridad sanitaria, voy a tener que pedir determinadas cosas diferenciales, no puedo aprobarlo como otro tipo de droga. Y tengo que hacer estudios comparativos en paralelo, donde el laboratorio se encarga de hacer análisis preclínicos antes de la clínica. Muchos de estos, como son estructuras complejas, por ahí un método analítico no me sirve para caracterizar. Entonces tengo que usar, no sé, un animal para poder ver la actividad biológica. Por ejemplo, las proteínas coriónicas, cosa que hoy se usan habitualmente, se usan animales para cuantificar la cantidad, porque no tenemos un método analítico que me represente o que me permita cuantificar de una manera fidedigna la cantidad de gonadotrofina coriónica, que es el ejemplo que di, de proteína que tiene ese estructura. Y entonces empieza y existe en esta concepción de biosimilaridad la autoridad sanitaria, la primera EMA, después se fueron sumando otras, que hagan un ensayo en paralelo con animales de laboratorio, con análisis físico-químico, con ensayos clínicos, para demostrar que el producto no innovador, o sea, el nuevo en el mercado, el que estaría nuevo en el mercado, se comporte de la misma manera que el innovador. ¿Sí? La idea de similares son parecidos y se comportan de manera similar. Lástimamente en el grupo, pero es como digo, si el innovador es malo, el mío tiene que ser igual de malo. Si el innovador es espectacular, el mío tiene que ser espectacular. Ese es el concepto de biosimilar. ¿Y por qué necesito esa biosimilaridad? Porque ya tenemos historia de uso. El mejor estudio preclínico y clínico antes de lanzar al mercado tuvo miles de pacientes. Cuando un fármaco llega al mercado, está expuesto a millones de personas. ¿Sí? Por eso el análisis y el estudio del uso de un fármaco no termina cuando está aprobado por la autoridad sanitaria. Podrían ser eventos adversos que en los cientos o miles de pacientes que formaron parte del ensayo clínico no apareció, o por ahí tenía incidencia tan baja que pasó desapercibido. Y apareció cuando lo empezaron a estudiar. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el ejercicio de biosimilaridad. Y ahí hago todo. Analítica, o sea, de laboratorio con cubitos de ensayo, con animales si fuera necesario y con pacientes. Bueno, bueno, bueno. Fíjense que, bueno, esto es un poco práctico, pero el ejercicio biosimilar es un poco lo que ya dije, ¿no? O sea que no tengo que encontrar diferencias significativas, lo vamos a pasar por alto, no porque ya veo, pero más o menos lo que ya dije.
que la similaridad no tiene que haber un comportamiento físico, químico y biológico entre el innovador y el innovador, digamos, el que va a introducirse al mercado, que no debería haber ninguna diferencia clínicamente significativa. No es que no existiera, pero que no tiene que ser clínicamente significativa, y que esto es importante, la variabilidad se mantiene dentro de un rango. No es matemática pura la respuesta biológica de un medicamento, ¿sí? En farmacología, 1 más 1 no necesariamente es 2. No voy a ver exactamente lo mismo en todos los pacientes, así como no todos los pacientes son iguales, ¿sí? Y obviamente deberían cumplir otras... y obviamente para ser biosimilar debería cumplir las mismas normas de calidad. Ahora, el concepto biosimilar se acuñó en el 2006, ¿sí? Y bueno, después vino la FDA en el 2012, bueno, todos, nosotros también, bueno. Pero hay un tema que en realidad no habla de la biosimilaridad, que me dice tiene un comportamiento similar, pero no me habla de la intercambiabilidad. El ejercicio de biosimilaridad es, yo lo hago antes de aprobar y lo hago en conjunto. Vale, toxina coriónica, se la doy, mido el peso de las vesículas seminales o los ovarios y me fijo que me den comparables, resultados parecidos. Hago un ensayo clínico para una respuesta en mujeres menopáusicas de la profila y me fijo que el ensayo clínico me responde parecido. Yo los estoy haciendo en paralelo. No estoy hablando de intercambiabilidad, ¿sí? La biosimilaridad no implica intercambiabilidad, no implica que el paciente no ensayó, en realidad mejor dicho, no ensayó que el paciente empiece a tomar el medicamento del laboratorio A y pase al laboratorio B. Por ejemplo, porque se cubre, porque el ejercicio de biosimilaridad es un ejercicio que se hace antes de la aprobación y que me garantiza que los dos en las mismas condiciones se comportan igual. Pero no sé si son intercambiables, ¿sí? Ese era un tema que, digamos, si uno ve la historia, imagínense, en el 2006 EMA fue el primero que había biosimilaridad y después fueron años más tarde, imagínense que nosotros en 2011, pero hubo muchos países que durante muchos años no tenían posición tomada con respecto a la biosimilaridad. Hoy, mundialmente, en realidad, la concepción de biosimilaridad está bastante acercada, dependiendo también de la norma de cada país, el concepto de intercambiabilidad no. Y empezaron a aparecer ya hace algunos años para demostrar si realmente los productos biológicos eran intercambiables. Nosotros nos acostumbramos a basarnos en evidencia. No me parece porque o mi tío o los 3 que conozco que tienen tal patología anduvieron bien igual, o bueno, así que el conflicto después de una aceptación bastante general de la biosimilaridad era la intercambiabilidad. Y empezaron a aparecer ensayos clínicos para ver si realmente eran intercambiables. Entonces, primero se pasaba a B, y después se pasaba a B y se veían los aspectos de seguridad, si la respuesta era similar, si no aparecían eventos adversos diferentes, y se empezaron a aparecer diferentes estudios. Después, como la situación, yo paso del biológico A, del laboratorio A, y la organización no me lo paga, entonces paso al B, y después el B dejó, no sé, no tiene stock, pasó al C, y todos esos cambios también se empezaron a hacer ensayos clínicos para tratar de evaluar esas alteraciones, esos cambios, en realidad para ver si eran tan... Algo más que la eficacia era la seguridad, ¿sí? Perdón, sí, ya termino eso, digo eso. Y acá, justamente, dice, un biosimilar no
no se necesariamente implica que sea intercambiable. Pero yo les puse esto, todo puede cambiar en cualquier momento. Emma hoy acepta que todo lo que es biosimilar y haya sido demostrado, digamos, haya hecho el ejercicio de biosimilaridad en la preclínica y en clínica, es intercambiable. Fue el primero, en realidad la primera universidad sanitaria, que tomó una posición al respecto, ¿sí? Antes era biosimilar, listo, biosimilar, intercambiabilidad, yo no te lo puedo autorizar, no te lo puedo avalar como autoridad sanitaria. Hoy en el país, en el mundo, EMA es el único que ha tomado una posición acerca de que todo biosimilar puede ser intercambiable dentro de los cánones y de las normativas y de los controles que hace EMA, o sea, en Europa. No puede garantizar lo que pasa en otros países, ¿sí? Pero bueno, es como todo. Si uno hubiera vivido toda la historia, hace unos años discutíamos si, bueno, claro, si el laboratorio 1 era biosimilar, si se comportaba igual, hoy ya hubo todo un consenso, ahora son intercambiables, y ese era el conflicto, digamos, y hoy EMA ya tomó una posición y veremos si el resto de las autoridades sanitarias adhieren, supongo que dependiendo de los requisitos y de cuánto exige la autoridad sanitaria para el país. Bueno, eso es todo. ¿Todo bien?